Muy buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga. Esta mañana de domingo 5 de abril, día de victoria, día de esperanza, de victoria, porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado, se ha levantado de entre los muertos y ha venido en su gloria y ha vencido a la muerte. Gracias a Dios por ello, porque murió y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna, para morir por nuestros pecados. Bendito sea Dios. En Él tenemos vida eterna. En Él tenemos el poder de la resurrección, de estar en su presencia por toda la eternidad. Señor Dios nuestro, una vez más, como cada mañana, Señor, vemos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos por la vida y la salud que tú nos ofreces, Señor. Gracias, Señor, porque por tu gracia y tu misericordia nos hemos levantado nuevamente en este día, Señor. Viniendo, Señor, en agradecimiento y dando voces de júbilo, Señor. Cristo, Señor, tu Hijo, Señor, quien vino a pagar el precio por cada uno de nosotros, Señor, ha resucitado, resucitó de entre los muertos, venció la muerte. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tenemos esa comunión, esa comunicación contigo, Señor, esa intimidad contigo, Padre. Te hemos conocido y te conocemos a través de tu palabra, Señor. No de oído, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo este tiempo que tú nos has regalado, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Encomendamos cada necesidad, Señor. Cada situación de cada persona, Señor, que es diferente, Señor. Tú más que nadie, Señor, conoces las necesidades de tu pueblo, Señor. Conoces por qué cada uno de las personas, Señor, está atravesando en estos momentos, Señor. Quizás momentos de dolor, de tristeza, de agobio por ver a un familiar enfermo, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor, y las ponemos en tus benditas manos, Señor, para que de acuerdo a tu soberana voluntad, tú te manifiestes, Señor. Tú vas a actuar, Señor, en su momento, Señor. Y esas personas que quizás están muy enfermas, Señor, serán levantadas por ti, Señor, y darán testimonio, Señor, de que aún tú sigues realizando milagros, Señor. Gracias, Padre. Te pido fortaleza para Miguel López, su familia. Te pido por Verónica, Señor. Bendícela, Señor. Ayúdala a salir adelante en esta situación que ella se encuentra, Señor, de su enfermedad. La pongo en tus benditas manos, Señor, para que tú seas, Señor, en ella y en su familia, Padre. Así como también, Señor, te pido por mi hermano Alfredo Waltz, por Lorenzo Guevara, por todos y cada uno de mis hermanos de Loma Terren, Señor, que tú les bendigas, tú les cuides, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Porque ¿a quién acudiremos, Señor, si no es a ti? Bendito sea tu nombre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bendito sea Dios, mis hermanos. Muy de mañana, y sí, es muy de mañana, mis hermanos. Son las 5:28. Muy de mañana vinieron estas mujeres a buscar, a entrar a la tumba para revisar, ver a su Señor. Pero esa tumba estaba vacía. Jesús es sepultado. Ya comentamos el día de ayer, ¿verdad? Acerca de cómo fue aquellas personas, ¿verdad? Esos, digo yo, ¿verdad? Esos cristianos de la secreta, ¿verdad? Porque ya en ese entonces ya había cristianos de la secreta. Ya había cristianos de la secreta, ¿verdad? Ya habían personas que seguían a Cristo, pero muy seriamente, muy al lado, muy a la despistada, como José de Arimatea, ¿verdad? Que era discípulo de Jesús, pero secretamente,
por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. También Nicodemo estaba con él. Entonces, estas dos personas para mí fueron los primeros cristianos de la secreta. Es un comentario muy personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacían a escondidas de ese grupo religioso para no ser expulsados ellos de las sinagogas. Pero vamos a lo que nos llama y nos dice la palabra de Dios en Mateo 27, ¿sí? Cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Perdón, vino un hombre rico. Vino un hombre rico, ¿verdad? De Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Eso lo vemos en Mateo 27 también, en Mateo 27, 57 y 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato también mandó que le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Y ahí estaba. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Pero en Mateo 28, mis hermanos, en Mateo 28, capítulo 28, vemos del 1 al 10 ese acontecimiento que nos da la victoria final. Vemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la victoria de vencer a la muerte, de no permanecer ahí en esa tumba. La tumba está vacía, al igual que la cruz. Él ya no está más en esa cruz. Adoramos, glorificamos, exaltamos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿sí? Del primer día de la semana, que es hoy domingo, pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí, ve delante de vosotros a Galilea, ahí hallaréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Esto nos dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 1 al 10. Si usted también me acompaña al Evangelio de Marcos 16, del 1 al 8, podemos leer los mismos acontecimientos, ¿verdad? Los mismos acontecimientos que menciona Mateo 28, del 1 al 10. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca,
y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero, pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y así podemos continuar con los evangelios, mis hermanos. Lucas 24 del 1 al 12 y Juan 20 del 1 al 18. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un asombro, fue una victoria para esas personas. Cuando ya estos líderes religiosos vieron que él había fallecido, que le habían dado muerte en la muerte, una muerte de cruz, ellos se sentían triunfantes. Pero esa no era la victoria final, mis hermanos. La victoria final fue después de la crucifixión, porque nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y al tercer día, el primer día de la semana, después del día del reposo, todo cambió. Dios obra en nuestras vidas, en las vidas de todos y cada uno de nosotros, cuando todo parece terminado. El sepulcro, mis hermanos, está vacío. No está aquí, pues Él ha resucitado, como dice Mateo 28:6. Las mujeres fueron las primeras en llegar. Encontraron la piedra removida. El cuerpo ya no estaba. Pero hoy, Cristo, nuestro Señor, está en nuestro corazón. Él nos ha dotado, Él nos ha dejado el Espíritu Santo, el Consolador para nuestras vidas. Él sigue vivo. Él es un Dios vivo. Él es un Dios al que adoramos, al que glorificamos, porque por Él hemos tenido salvación y vida eterna, porque solo en Él hay vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Ya se había anunciado a la resurrección. Él lo había dicho. Y como lo dijimos el día de ayer, los fariseos, los líderes de aquella época, pidieron a Pilato que pusiera guardias, que sellara la tumba, porque tenían miedo de que los discípulos fueran y la saquearan y decir que había resucitado. Y por eso Pilato les concede todo eso, les pone una guardia, les sellan la tumba, pone una piedra pesada ahí, sellan la tumba y pasa lo que tenía que pasar, la victoria final. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. La resurrección no es una idea de hombres, no es algo que es una idea, algo que se nos inventó. Fue un hecho histórico. Dios cumple lo que promete. Por ello, cuando menciono, y les había mencionado anteriormente, cuando usted y muchas personas hablan de Mahoma, de Buda, de todos aquellos líderes, no hay molestia alguna. Pero cuando mencionas a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, la gente se molesta, la gente es escéptica, no quiere creer y se va por otros lados, ¿verdad? Y acepta lo que desea Buda, lo que desea Mahoma y X y Y. Pero nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que soy. Con esa autoridad, con esa fortaleza que Dios le dio de lo alto, esa sabiduría que Él tenía. Y hay testigos de la resurrección. Vemos que Jesús se le apareció a María y a otras mujeres, a Pedro, a los discípulos. Esto es importante porque confirma
la realidad de la resurrección muestra que Dios usa a personas comunes. Vamos con Pedro. Pedro era un pescador, un obrero, un pescador. No salió de ningún seminario teológico, de ningún seminario, ni tenía un título de doctorado. Pero Dios usa a las personas, a las más insignificantes. No es que yo esté en desacuerdo que nos preparemos, claro, tenemos que prepararnos. Hay personas con un nivel académico, un nivel de estudio acerca de la escritura, eruditos de la palabra, que claro, hay que aprender, pero mis hermanos, Dios no usa al preparado, prepara al que Él usa, al que va a usar. Bendito sea Dios. Por el poder del Espíritu Santo tenemos y pedimos a Dios nos llene de su sabiduría, nos llene de su conocimiento, por medio de su palabra, que Él nos guíe, que sea la palabra de Dios, que sea predicada. Sí, Dios usa a personas comunes. Dios se revela a los que le buscan de un corazón sincero. Hay victoria, mis hermanos, hoy. Hay victoria sobre la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que Él venció al pecado, ya que por nosotros Él se hizo pecado. Él cargó con nuestras culpas. Él cargó con todo. ¿Sí? Él derrotó a la muerte. Cumplió su misión. Por ello, cuando me dicen, ¿verdad?, en el trabajo, todo tiene solución menos la muerte. Gracias a Dios que me dicen eso, porque esa es la puerta que ellos abren para que el evangelio sea compartido. Cuando escucho a mis compañeros de trabajo diciendo esa frase tan conocida, que todo tiene solución menos la muerte, es cuando entra Víctor y dice, la muerte también tiene solución, porque Cristo venció la muerte. Y por Él tenemos vida eterna. Por Él tenemos ese regalo de salvación, ese regalo de haber vencido a la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios, mis hermanos, 15, 55, y así nos habla la palabra de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? En Cristo. En Cristo tenemos todo, mis hermanos. Tenemos vida eterna. Tenemos que entender y comprender que este viaje por esta tierra, este hogar temporal, válgame la redundancia, es temporal. No estamos aquí para vivir la eternidad. La eternidad la iniciamos aquí en la tierra. Cuando usted y yo venimos a Jesucristo, es donde empezamos, es donde iniciamos a vivir la eternidad con Dios. No, es una preparación. Muchas personas, con todo respeto, quieren ir al cielo, pero se niegan a tener una relación con nuestro Dios, con su Hijo. Siguen una religión, una tradición, una denominación de la cual ellas no las va a llevar al cielo. Solamente es a través de Jesucristo nuestro Señor. Aquí lo está diciendo en su palabra. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14. Sin resurrección, mis hermanos, no hay evangelio. Pero hoy Cristo ha resucitado. Hoy Cristo, nuestro Señor, se ha levantado, ha abandonado esa tumba. Ya no está ahí, ya no está en esa cruz. Ya no lo exhibas en esa cruz. Él ya se bajó de esa cruz. Ya venció a la muerte. La resurrección, mis hermanos, no es solo un evento del pasado. Es un evento que te transforma hoy. Es un recordatorio que hoy, el día de hoy, aún tienes esperanzas de venir a Cristo,
de clamarle a Él, de venir en arrepentimiento, de venir de todo corazón, ahí en tu cuarto, ahí en tu alcoba, en un lugar más apartado de tu hogar, donde tú te sientas de una manera confiada y clamar a Él y ponernos de rodillas y decirle, Señor, perdóname, Señor. Ayúdame a salir adelante, a realmente a confiar plenamente en ti, porque tú eres el dador de vida. Me he ido por otros lados creyendo, pensando, suponiendo que la religión, que solamente decir que creo, pero esto me hace recordar tu palabra cuando dice, los demonios también creen y tiemblan. Hermanos, no se trata de creer, se trata de creerle a Dios. Una cosa es creer y una cosa es creerle a Dios. Tener esa confianza, esa seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Tenemos que caminar, mis hermanos, en una vida nueva. Dios nos da el regalo de vivir una vida nueva en Cristo Jesús, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que realmente haya frutos de arrepentimiento, que realmente reflejemos una vida nueva en Cristo. Es que somos carne, somos débiles, somos humanos. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? Porque Él nos habla todos los días. Él nos llama al arrepentimiento. Él nos llama a que realmente caminemos esa vida nueva. Hay una esperanza eterna. La muerte no es el final, mis hermanos. La muerte no es el final. Es el principio de estar en su presencia. La muerte no es el final. ¿Sí? Por eso el mismo poder que levantó a Cristo también actuará en nosotros. Lo estamos leyendo, mis hermanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Estamos viendo Romanos 4 y 5. Entonces, mis hermanos, realmente esa es la seguridad de nuestra salvación. Por eso estamos yendo, ya mañana continuamos con nuestro material, ¿verdad? Salvos sin lugar a dudas. Salvos sin lugar a dudas. Ya vamos a terminar con él. Ahora hay un mandato, hay una orden tan clara, tan precisa y concisa en su palabra que nos dice de la siguiente manera. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y llenar los lugares y busquen gente y que todo sea grande. No, mis hermanos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que nos dice la gran comisión, Mateo 28, ¿verdad? Pero les leeré del 18 porque muchas veces se nos olvida, pero esta es la clave, ese es el pasaje clave, ¿verdad? Donde nos dice nuestro Jesucristo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y leemos Mateo 19 y 20, pero realmente siempre omitimos el
el versículo 18, pero el versículo 18 es la clave perfecta, es el pasaje perfecto donde se nos dice y se nos recuerda que la autoridad es Cristo Jesús. Yo no tengo ninguna autoridad sobre usted. Ningún pastor tiene una autoridad sobre usted. Es solamente Cristo. Cristo es el que tiene la autoridad sobre cada uno de nosotros. Él es. Y tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. Muchas de las veces he escuchado hermanos que dicen, es que en la Escritura dice, mujeres, someteos a sus maridos. Sí, sí, mi hermano, sí lo dice. Pero también nos dice, maridos, someteos a Cristo. Amad a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Cuando usted y yo nos sometemos a Cristo, en automático, nuestras mujeres se someten. Porque ven a Cristo en nosotros, ven nuestro cambio, nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Pero exigimos, pedimos, y es que la Escritura dice, aquí dice que se sometan las mujeres, aquí dice en Efesios, someteos las mujeres a sus maridos, sujetaos. No, mis hermanos, vamos a sujetarnos a Cristo primero, como varones, como sacerdotes de nuestro hogar. Hoy es un día de victoria, mis hermanos. Es un día de victoria. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos impulsa, nos debe impulsar, nos debe motivar y nos debe mandar, nos debe llevar a compartir el Evangelio. Sí. Y tenemos que creer en esa victoria de Cristo sobre cada uno de nuestros problemas. Es Cristo en nuestros problemas, en nuestra vida. Hoy celebramos ese día de victoria. Cuando usted y yo vayamos a la casa, a nuestras congregaciones, dejemos todo ahí, todo costal de problemas, de situaciones difíciles, de X, Y, Z, ahí en el altar. Pero cuando salga, mi hermano, no lo tome y se lo lleve, diciendo, esto es mío, ahí voy para afuera otra vez. No, déjelo ahí, derrámese totalmente en la casa de Dios y deje todo lo que le está agobiando, todo lo que pueda usted estar pasando. Dejémoslo ahí y salgamos con ese ánimo, con esa victoria que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Hoy es un día de victoria. Tenemos que creer en esa victoria de Cristo sobre todos nuestros problemas. Tenemos que buscar a Dios, buscar a Jesucristo diariamente. Para algunos eruditos de la Escritura, mis hermanos, déjenles comento algo. El Nuevo Testamento, o sea, lo que viene siendo el Nuevo Testamento, inicia, y me gustaría iniciar, ¿verdad? Y una recomendación, ¿verdad? Que después de este acontecimiento tan grande, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, iniciemos un estudio profundo del libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde inicia, para algunos eruditos de la ley, es donde inicia el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. ¿Sí? Los Hechos de los Apóstoles. Escudriñemos, tengamos un estudio profundo de esos 40 días que nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, estuvo aquí en la tierra. Que iba caminando en Maús y los discípulos iban platicando y se acerca a ellos. ¿Y cómo que tú no sabes, no supiste lo que pasó? Ay, hombre, pues si soy yo. ¿Dónde están viéndome? Y usted va al libro de los Hechos, vemos esos 40 días que él estuvo aquí, en el libro de los Hechos, el nacimiento de su iglesia. Y vemos Hechos 1:8 y podemos ir a Hechos 8:1.
Ahí es donde está Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Hechos 1:8. Pero usted va a Hechos 8:1, donde sí, se quedan muy cómodos, porque muchas veces nos quedamos cómodos, pero Dios nos quita de esa comodidad. Y dice la siguiente manera, para Dios, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos. ¿Sí? ¿Por dónde? Por Samaria y por Judea. O sea, fueron a dar testimonio, fueron a que el evangelio se compartiera, porque se habían quedado ahí, pero tuvo que llegar esa persecución para que se diera esa gran comisión. Y muchas veces nosotros nos quedamos cómodos en cuatro paredes sin hacer el trabajo. Únicamente queremos que llegue gente. La gente que va a llegar quiere que llegue solita. Y números, que no fallen los números, hermano. No, mis hermanos. Las almas no son números. Así sea un alma que usted tenga en el servicio de hoy o en el servicio de cualquier domingo, esa alma no tiene precio. No se trata de gente, se trata de almas que han sido depositadas en nuestras manos para compartir el evangelio, para compartir las buenas nuevas. Entonces, mis hermanos, para concluir, este domingo de resurrección nos tiene que recordar que la muerte fue vencida. El pecado fue derrotado. Hay esperanza viva en Cristo Jesús. Jesucristo vive. La cruz no fue el final. La tumba no fue el final. Cristo vive, hermanos. Señor Dios nuestro, una vez más, te agradecemos por la vida y la salud que tú nos ofreces, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Estamos nuevamente de pie. Te pedimos, Señor, por una jovencita, hermano, hija de nuestro hermano José Luis, que ayer fue de emergencia al hospital, Señor. La pongo en tus manos, Señor, esta jovencita, Señor. Se reúne con nosotros en lo materno, Señor. Bendícela, Señor. Bendice a su papá, José Luis, Señor. Que seas tú, Señor, glorificado y exaltado siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado ese regalo inmerecido, Señor. Te diste todo por nosotros, Señor. Porque nosotros somos incapaces, Señor. Porque nuestras obras delante de ti son como trapos de inmundicia, Padre. Y tú nos has dado salvación y vida eterna, Señor. Perdón de nuestros pecados, Señor. Y tu palabra nos dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias, Padre. En tus manos estamos, Señor. Y ponemos cada necesidad, cada situación que esté ocurriendo en estos momentos, Señor. Tú tienes el control, Señor. En tu soberana voluntad encontramos la respuesta, Señor. Gracias, Padre. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, Señor, para continuar adelante. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Cristo vive. Dios les bendiga.